Un segundito. Bien, ahora sí, les voy a compartir primero un video y después, y después, bueno, un PowerPoint que después se lo subo a el campus. Vamos a compartir mi pantalla. Quiero que me digan si se ve mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? ¿Que estoy compartiendo? No me hagan señas porque yo no las veo. Sí, profe, ahí se ve. Bien. Ahora quiero que me digan si se escucha cuando yo pongo el video, por favor. Todavía no hay música. ¿Se escucha? ¿Sí? Recuerden que yo no las estoy viendo. Quiero saber si se escucha. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Se me cortó? Ahí Se está. corta el video, profe. Bien. Bien. Voy a dejar de compartir. Bien. ¿Se vio el video o no se vio? Pues yo cuando comparto pantalla ya ustedes no las puedo ver. Sí, profe, se vio algo. Bien. Entonces, los primeros auxilios psicológicos son una intervención inicial como parte de ¿qué? De una respuesta ante lo que es una emergencia, un desastre, que después los vamos a ver también, porque no es lo mismo en primeros auxilios psicológicos lo que son las emergencias y los desastres que en otro ámbito. Bien, ¿el objetivo cuál es? Promover la seguridad, la estabilidad de los sobrevivientes, reducir todo lo que son los síntomas de estrés, ¿sí? También conectarlos con quienes puedan proporcionarle ayuda, recursos que sean útiles. ¿Sí? El principal objetivo, entonces, de los primeros auxilios psicológicos, disculpen, ahí está, es evaluar rápidamente lo que son las preocupaciones, las inquietudes y las necesidades inmediatas de las personas tras un evento crítico, ¿sí? Puede ser un accidente de tránsito, puede ser alguna emergencia de algún
de alguna inundación, algún incendio, ¿bien? También Sí, profe. intervenciones quirúrgicas entre varias, ¿bien? Entonces, los primeros auxilios psicológicos no se trata de una terapia psicológica propiamente dicho, ¿bien? Sino es más bien como una intervención de apoyo rápido que fomenta un funcionamiento más adaptativo a corto y a largo plazo, facilitando una recuperación más saludable tras haber experimentado algún hecho traumático. ¿Bien? Tengo una pregunta por acá, a ver si me deja abrirla. Dame un segundo. No. Buenas tardes, Erika. Bien. Entonces, ¿quiénes proporcionan los primeros auxilios psicológicos? Lo proporcionan los profesionales de la salud mental, como son los psicólogos, los psiquiatras, que son los principales, digamos, responsables de proporcionar estos primeros auxilios psicológicos. Pero cualquier persona que esté capacitada para brindar los primeros auxilios psicológicos lo puede hacer. No tiene que ser una persona que sea meramente del área de salud, ni psicólogo, ni psiquiatra. Cualquier persona que esté capacitada lo puede hacer. Mayormente, los que se capacitan en esto son los bomberos. Los bomberos se capacitan mucho en esto porque en accidentes de tránsito de gran magnitud están los bomberos. Incendios, están los bomberos. Desastres, catástrofes, inundaciones, están los bomberos. ¿Bien? Bien, les voy a compartir entonces un pequeño PowerPoint como de 80 hojas, más o menos, para que vayamos, no se rían, no se rían. ¿Ustedes quieren capacitarse? Ahí está. Se me ríe, se me ríe. Díganme cuándo se vea, por favor, porque no las veo a ustedes. ¿Se ve? Sí. Sí. Bien. Entonces, vamos a empezar con lo que son los primeros auxilios psicológicos. Bien. Los primeros auxilios psicológicos, dijimos, están diseñados para reducir a corto o a largo plazo lo que son las angustias iniciadas por eventos traumáticos. Bien, para también darle habilidades, de afrontamiento, que fue lo que vimos la otra vez con respecto a la resiliencia, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de los primeros auxilios psicológicos? Proporcionar apoyo, ¿sí? Reducir la mortalidad, ¿sí? Otra, ser el nexo de unión con los ayuda, ¿sí? Proporcionarle todo lo que es información sobre los recursos necesarios, ¿sí? Puede ser que, vamos a suponer, inundación, ¿qué recursos nosotros le podemos dar a una persona que ha perdido su hogar por la inundación o porque hay puede haber en su casa derrumbes y no puede volver a su casa por la inundación y demás? Podemos proporcionarle a lo mejor una ayuda donde casi siempre en inundaciones ponen a las escuelas como ayuda para refugiar, ¿sí? En primer momento a esas personas que perdieron su casa, ¿sí? O que no puede volver durante un tiempo, ¿sí? Ayuda con respecto a hospitales también. ¿Qué otro tipo de ayuda o de recursos podemos facilitarle el nexo nosotros como primeros auxilios psicológicos a una persona afectada? ¿Qué le parece?
¿No se les ocurre? Bueno, primeramente, podemos facilitarles, como le dije anteriormente, supongamos una inundación, ese tipo de recursos. Pero a lo mejor hay personas que necesitan de un apoyo psicológico a largo tiempo. También podemos facilitarle el número o el contacto de algún psicólogo o psicóloga para que pueda seguir con su ayuda, porque muchas veces nosotros podemos calmar ese estrés, esa ansiedad, ese miedo, pero la persona en realidad necesita seguir con un tratamiento porque no le es suficiente. ¿Bien? Entonces, tenemos dos tipos de intervención en crisis. Los primeros auxilios psicológicos, que es lo que nosotros vamos a realizar, y luego, no sé, me puso acá, y luego lo que es la terapia psicológica. ¿Sí? La terapia psicológica está dado por psiquiatras y psicólogos. ¿Bien? Claro, nosotros vamos a hacer la parte de primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos duran minutos, ¿sí? A veces puede llevar horas, pero son los primeros minutos luego de algún accidente, catástrofe, emergencia o lo que fuera. ¿Sí? ¿Por quiénes son proporcionados esos primeros auxilios psicológicos? Puede ser por un padre de familia, por policías, por abogados, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, maestros, estudiantes, supervisores, cualquier tipo de persona. ¿Sí? ¿En dónde podemos aplicar los primeros auxilios psicológicos? En líneas de emergencias telefónicas de urgencias, en el propio lugar de trabajo de cada una de ustedes, en nuestro hogar, en las iglesias, hospitales, en la escuela, en la calle pública. ¿Sí? Supongamos, hubo un accidente de tránsito X donde la persona que conducía falleció. ¿Sí? Nosotros los primeros auxilios psicológicos no se lo podemos dar al fallecido, pero si acerca un familiar y ese familiar entra en crisis, ¿sí? Entonces nosotros podemos proporcionar ese primeros auxilios psicológicos en ese familiar que llegó y que la escena está cubierta y demás, y él quiere intervenir y quiere meterse y quiere porque está en una crisis emocional que no entiende qué pasó, nosotros podemos intervenir con esa persona. ¿Bien? ¿De qué trata? Trata de restablecer el equilibrio, dar apoyo de contención, reducir la mortalidad, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque si vamos a darle primeros auxilios a una persona donde hubo un accidente de tránsito y hay derrame de combustible, nosotros tenemos que alejar a esa persona para reducir esa mortalidad, porque puede ser que suceda otro accidente más. ¿Bien? Y después alcanzar con todos los recursos profesionales de ayuda, sea médico, sea psicólogos, ¿sí? Sea asistentes sociales también. ¿Bien? Entonces, nosotros como primer interviniente, ¿sí? Tenemos diferentes componentes básicos. Primeramente es realizar el contacto psicológico. ¿Con qué? Con empatía. ¿Sí? Tenemos que intentar saber cuáles son las necesidades de la persona que está en crisis. ¿Bien? Entonces, tenemos que tener una escucha activa, siempre. ¿Sí? Se invita a la persona que pueda hablar, no hay que obligarlo, hay que saber escuchar. ¿Sí? La persona en crisis puede o no contar los hechos, cómo pasó, qué pasó, ¿sí?
puede contarnos también cómo se siente. Bien. Luego de eso tenemos que analizar las dimensiones del problema. ¿Sí? Y esto se enfoca en 3 áreas. En el presente, ¿sí? En el pasado inmediato, o sea, lo que pasó hace muy poquito tiempo, y lo que puede llegar a pasar después, ¿sí? Entonces ahí mayormente hacemos preguntas, como por ejemplo, obviamente, siempre si la persona que está en crisis está dispuesta a hablar, ¿bien? Podemos preguntarle, ¿qué sucedió? ¿Cómo se siente? ¿Qué se puede hacer? ¿Sí? Eso en el presente, ¿sí? En lo que es el pasado inmediato, podemos preguntar a quién le sucedió, dónde, cuándo, cómo. Y en lo que es el futuro inmediato, tenemos que estar enfocados en cuáles son los eventuales riesgos para la persona en crisis y prepararlos también para solucionarlos. ¿Sí? Que ahí podemos, si alguna se atreve y lo sabe, es cómo ser resiliente, ¿sí? Cómo enfrentar eso que pasó, cómo solucionarlo, ¿para qué? Para que la persona no caiga en depresión, por ejemplo. ¿Bien? Luego, sondear posibles soluciones, ¿sí? Soluciones alternativas. Bien, muchas veces no hay soluciones, como por ejemplo, a lo mejor la muerte no tiene solución, ¿sí? Pero hay soluciones alternativas para que uno enfrente ese duelo. ¿Bien? Y nosotros como interventores tenemos que ayudar a esa persona a generar esas nuevas alternativas. ¿Bien? Luego, iniciar los pasos concretos, que es ayudar a la persona a ejecutar una acción concreta, ¿sí? Tomar una actitud facilitadora, una actitud directa, según las circunstancias, por ejemplo. Bien, y luego tenemos verificar el progreso. Tenemos que extraer información, ¿sí? Establecer lo que es el procedimiento que permite el seguimiento de la persona para verificar que ese progreso de ayuda haya servido. ¿Bien? Bien. Tenemos diferentes principios básicos de lo que son los primeros auxilios psicológicos. Primeramente, escucha responsable y escucha activa. Transmitir aceptación. Tratar de generar una atmósfera que sea de confianza y empatía. ¿Sí? Proporcionarle información, información veraz. Bien, no inventado para decir, bueno, si le digo esto se va a sentir mejor. No, información veraz. Y permitirle a la persona una libre expresión. ¿Sí? Hay personas que cuando entran en crisis a lo mejor no hablan o hablan muy poco, y hay otras personas que a lo mejor tienen ganas de gritar y expresar lo que sienten en el momento. Bien, entonces, tenemos operaciones prácticas, dijimos, de los primeros auxilios psicológicos. Primeramente, nosotros tenemos que hacer contacto y acercarnos con la persona en crisis. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Ayudar a esa persona a que pida ayuda, ser empáticos y también ser muy respetuosos.
¿Bien? Y lo que no debemos hacer es invadir su espacio, ¿sí? Si la víctima no quiere hablar, no va a hablar y nosotros no podemos intentar, o mejor dicho, no intentar, ser, ay, se me fue la palabra, obligarlos, por así decirlo, a que hable, ¿sí? Bien, y no mantenernos nunca ansiosos nosotros. Entonces, ¿cómo nos presentamos? Nombre, si tenemos algún cargo, también. Si trabajamos X, digo, para bomberos, también nos presentamos. Mirá, mi nombre es Naida, trabajo con bomberos voluntarios, tengo una especialización en primeros auxilios psicológicos. Le pedimos permiso a la persona para hablar, ¿sí? Para hablar con ella. Mirá, me gustaría que hablemos. Explicarle por qué estamos ahí, ¿sí? Porque mucha gente no sabe lo que son los primeros auxilios psicológicos, todo muy breve, ¿sí? Y después podemos invitar a la persona a sentarse. ¿Bien? Y ahí entra el rol de prestar atención a esa persona, ¿sí? Mantener una voz suave, una voz calmada, y también garantizarle a la persona privacidad. Bien, si hay un tumulto de gente, donde hubo un accidente de tránsito, que iba el esposo y la mujer, y el esposo quedó atrapado en el auto y la mujer está en crisis y se llena de gente, nosotros no podemos hacer la intervención ahí, sino que a lo mejor tengamos que alejar a la persona para poder hacer la intervención. ¿Bien? Bien. ¿Qué sucede con lo que son los niños y adolescentes? Es difícil hacer una intervención con estos niños. Sabemos que los niños y adolescentes, por ser menores de edad, muchas veces necesitamos del consentimiento de los padres. ¿Sí? Hoy en día está todo muy que hay que tener cuidado, ¿sí? Pero ¿qué es recomendable? Primero, hablar con los padres, con los adultos que lo acompañan, porque a lo mejor tampoco es el padre que lo acompaña, pero hay otro adulto, y solicitar su autorización. ¿Qué sucede? Cuando se hable con un niño que está en un estado de angustia y no hay ningún adulto, ¿sí? Tenemos que buscar a ese padre o a ese cuidador, ¿sí? Y dejarles nosotros que ellos sepan que hubo una intervención, una conversación con el niño. ¿Bien? Lo que hacen muchos bomberos voluntarios es llevar, no sé si lo han visto, arriba del camión autobomba, peluches. No sé si alguna lo ha visto algunas veces. Es para hacer este tipo de intervenciones con niños. ¿Sí? Peluches, juguetes. Hacen este tipo de intervenciones y el niño, al darle un juguete, algo que lo anime, se deja hablar y habla y también se expresa un poco más. Bien. Bueno, este es un ejemplo de un diálogo inicial con lo que es un adulto. Dijimos que primeramente nos presentábamos diciéndoles nuestro nombre, dónde trabajábamos o para quién, o a lo mejor no trabajamos para nadie y no hace falta tampoco, ¿sí? Acercarme a la persona para ver cómo se encuentra y ahí le preguntamos si le parece bien, si le hablamos por algunos minutos. Bien, y podemos comenzar preguntándole su nombre. Comenzamos preguntándole el nombre. Después de eso, tenemos que averiguar cuáles son las necesidades inmediatas.
Puede ser que la persona esté empapada de agua, tenga frío, necesite tomar algo. Bien, y eso también lo satisfacemos nosotros. Bien, como primer interventor. Bien. Segundo, seguridad y alivio, ¿sí? El objetivo, mejorar la seguridad inmediata, ¿sí? Proveer lo que sea alivio físico, puede ser, como emocional, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes maneras. Podemos llevar a cabo actividades dinámicas, ¿sí? Utilizando los recursos disponibles, las familias también, basándose en lo que son las experiencias del pasado. Tenemos que también obtener toda la información que sea precisa y que sea actualizada. No sé qué me pone. Bien. ¿Por qué? Porque la información tiene que ser exacta. Yo no le puedo decir en un accidente de tránsito. Vamos a poner un accidente de tránsito donde iban 2 personas en el vehículo y una fue trasladada hacia el hospital Iturraspe y yo le digo, no, se la llevaron, porque como no lo sé, en ese momento a lo mejor no tengo la información donde la debería tener, digo, se la llevaron al hospital, no sé, Panchito, nada que ver. Le estoy dando información que no es precisa, no es actualizada. A lo mejor en un primer momento dijeron, lo llevamos al hospital de trauma tanto y resulta que no había lugar, supongamos, y lo terminaron llevando a otro lado. ¿Bien? Entonces, no tiene que ser confusa esa información que nosotros brindemos. Muchas veces las personas, cuando vamos a intervenir en crisis, ellos quieren saber qué pasó, dónde está, ¿sí? ¿Por qué se lo llevan? ¿Bien? Bien. Eh, bien. Otra cosa es garantizar la seguridad física inmediata, que lo habíamos dicho acá en seguridad y alivio. La seguridad física inmediata es que estén físicamente, las personas que estén en crisis, estén físicamente seguros, ¿sí? Muchas veces tenemos que reorganizar ese entorno para aumentar esa seguridad, como dijimos, física y emocional. Si estamos en una situación donde no siempre pasa, se llena de espectadores, porque todos quieren saber qué pasó, ¿sí? En vez de dejar por ahí trabajar a quienes tengan que trabajar, tenemos que llevar a ese individuo con el que estamos haciendo intervención a lo mejor a otro lugar, ¿sí? Porque la policía no pudo dispensar todo ese tumulto de gente a lo mejor, ¿sí? Muchas otras veces debemos nosotros llamar a la policía para que tenga esos transeúntes en control, ¿bien? Y otras veces, por ejemplo, como habíamos dicho antes de un accidente de tránsito donde hay derrame de combustible, ¿sí? Eso también es una amenaza física, ¿sí? Armas en tiroteos, ¿sí? Y tenemos que resguardarnos nosotros como primeramente, porque si a mí me pasa algo como interventor, ¿quién interviene? Es otra víctima más, ¿sí? Y después, mi equipo de trabajo, ¿sí? Seguridad primero yo, después mi equipo de trabajo, y después viene la persona en crisis. ¿Bien? Siempre nos cuidamos primero nosotros. Bien. Otra cosa, en lo que son accidentes y demás.
Si hay cristales rotos, los debemos sacar, objetos punzantes, líquidos, derramados. ¿Sí? Asegúrate que los niños, más que nada, tengan lo que es un área segura para jugar y que siempre estén vigilados, los niños sobre todo. Bien, proveer información sobre actividades y servicios de respuesta ante un desastre. ¿Sí? Tenemos que brindar información de lo que se va a hacer, ¿sí? De lo que estamos haciendo para asistirlo. También le brindamos información de cómo se va desarrollando el evento, qué pasó, ¿sí? Los servicios que tenemos disponibles, ya sea de emergencias médicas, como habíamos dicho, psicólogos, asistentes sociales. Bien, sí, en una emergencia, como habíamos dicho antes, de una inundación, si hay un lugar disponible que el municipio de Mat haya destinado para que a lo mejor pasen la noche. Bien, otra información son las reacciones que puede tener la persona ante un estrés. Nosotros debemos informarle, mirá, te puede pasar esto, esto y esto, no te asustes, es normal. Bien. Y también tenemos que proveerle información de lo que es el cuidado propio, el cuidado de la familia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿O voy muy rápido, muy? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Bien. Bien. Después igual, acá hay un ejemplo que después se los voy a subir al campus para que ustedes lo vean. Entonces, con respecto a atender lo que es el alivio físico, ¿sí? Brindarle un ambiente cómodo. Tenemos que tener en cuenta también la temperatura, si hace mucho calor, si hace mucho frío, ¿sí? La iluminación. Estar en un lugar oscuro no es una buena manera para que nosotros podamos brindar primeros auxilios ecológicos. Si está lloviendo, tampoco. Tenemos que buscar un lugar. ¿Sí? Bien. Entonces, también tenemos que tener en cuenta todo lo que son enfermedades físicas, lesiones físicas, porque si una persona está lesionada físicamente, nosotros no podemos intervenir. ¿Sí? También tenemos que saber su capacidad cognitiva y si tiene problemas sensoriales también. Bien. Como cuarto tenemos que promover lo que es el acercamiento social, ¿sí? Facilitar que esas intervenciones sociales. ¿A qué hace referencia intervenciones sociales? ¿Ustedes qué se imaginan con intervenciones sociales? ¿Nadie? Hoy están calladas, ¿qué les pasa? ¿No? Intervenciones sociales pueden ser hasta con un propio familiar de la persona, ¿sí? Más allá de un psicólogo o alguien que esté preparado para esto. ¿Sí? Entonces, tenemos que animar a la persona que está manejando la situación, ¿sí? Adecuadamente, a hablar con otros que estén angustiados. Vamos a suponer que ustedes son un grupo que hacen primeras intervenciones. Entonces, nosotros como grupo
nos apoyamos, ¿sí? Y si una compañera vemos o notamos que está manejando la situación que no es acorde, también debemos intervenir, porque no le hace bien al paciente en este caso. ¿Bien? Estabilización. Calmar y orientar a todo superviviente que se encuentra emocionalmente desorientados, abrumados, ¿sí? Tenemos que observar al individuo si tiene señales de desorientación, como esa mirada ausente, esa mirada perdida, ¿sí? Ese comportamiento de buscar desesperadamente también. Bien, ausencia de lo que son respuestas o órdenes verbales. Respuestas también emocionales intensas, como son esos llantos desconsolados, esos comportamientos agresivos. ¿Sí? Una persona donde hubo X, le falleció, no sé, su marido, supongamos, ¿sí? En un accidente de tránsito donde ella también estuvo involucrada y nosotros llegamos a la escena y encontramos que está trabajando bomberos, personal médico, y en un costado de la ruta, supongamos, una persona, ¿sí? sentada y llorando desconsoladamente. Esa persona necesita una intervención. ¿Bien? Bien. Entonces, recomendaciones generales. Respetar lo que es la privacidad. Ofrecerles unos minutos antes de que nosotros intervengamos, ¿sí? Nosotros debemos también mantenernos en la disponibilidad de esa persona para lo que necesite. Bien, enfoquémonos también en darle nuestro apoyo, ¿sí? Ayudarlo a que esa persona exprese todo lo que son sus sentimientos, sus pensamientos. Bien, bien. ¿Qué sucede si la persona parece estar demasiado agitada o habla rápidamente? ¿Sí? Si la persona llora demasiado, puede ser que sea útil pedirle a esa persona que nos escuche, que nos mire, ¿sí? Descubrir también si la persona esa sabe quién es el mismo, dónde está, qué es lo que pasó, ¿sí? Pedirle también a la persona puede ser que describa lo que está a su alrededor, porque muchas veces estas personas como que se ciegan, y están tan abrumados que no ven más allá de nada. ¿Bien? Bien. Bien. Entonces, si estas intervenciones que nosotros venimos haciendo hasta ahora, parece que no, el individuo no se estabiliza para nada, y hay una técnica llamada enraizado que podemos también hacer en esta intervención. ¿En qué consiste? Sentarse en una posición cómoda, sin cruzar las piernas o los brazos, ¿sí? Respirar hacia adentro y hacia afuera lentamente y profundamente, eso ayuda a calmarnos. Bien, mirar a su alrededor y mencionar 5 objetos que no le cause angustia, como por ejemplo, en un accidente de tránsito en la ruta, árboles, pasto, tierra. Bien, veo
una persona, veo una silla, veo un árbol, como se dice antes, ¿sí? Luego de hacer ese ejercicio, nuevamente le pedimos que respire hacia adentro y hacia afuera, lentamente y profundamente. Y luego de eso le pedimos que mencione 5 sonidos que puede escuchar que no le cause angustia. ¿Sí? Que no le cause angustia porque el ruido de la sirena, por ejemplo, puede causar angustia, pero puede ser que sea el ruido, el sonido de pájaros, ¿sí? Puede ser el sonido de personas que están hablando a su alrededor, el sonido de su propia respiración. ¿Bien? Y otra vez ahí respire hacia adentro y hacia afuera lentamente. O sea, después de, antes y después de cada cosa que nosotros le pedimos que nombre, la persona debe respirar para que, para así ir calmándose. ¿Sí? Entonces, luego de esa tercera vez que la persona respire, le podemos pedir también que mencione 5 cosas que puede sentir y que no le cause angustia. ¿Sí? Como por ejemplo, lo dice acá. Puedo sentir el abrazo de madera de esta silla con mis manos. ¿Sí? Puedo sentir los dedos de mis pies en los zapatos. ¿Sí? Puedo sentir, a lo mejor si le pusimos una campera porque hacía frío, puedo sentir ese acobijamiento de la campera en mi cuerpo. ¿Bien? Y otra vez, que la persona respire hacia adentro y hacia afuera muy lentamente. Esto es una técnica que se usa mucho. Bien, ¿qué sucede? Puede ser que ninguna de las intervenciones que nosotros estamos haciendo, la persona se pueda estabilizar emocionalmente. Así que ahí nosotros tenemos que pedir ayuda profesional. ¿Sí? Siempre cuando nos desborda una situación y vemos que el paciente no se recupera, debemos pedir ayuda profesional de inmediato. ¿Bien? Bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es las necesidades y las preocupaciones de la persona en el momento. ¿Sí? Tenemos que identificar lo que son sus necesidades y sus preocupaciones. Recopilar también toda la información adicional que podemos. ¿Sí? Y ahí también vamos a ir adaptando, según las necesidades de la persona, nuestra intervención, porque no todas las intervenciones son iguales. ¿Bien? Entonces, con respecto a esto de recopilar información, como habíamos nombrado anteriormente, lo que son sus necesidades, ¿sí? Sus necesidades pueden ser desde tomar un vaso con agua, porque lo necesita, hasta que le brindemos información de que, dónde fue derivado su pariente, por ejemplo. ¿Bien? Y lo que es el proceso de recopilación de información, ¿sí? Comienza en el primer contacto con el paciente. Bien, porque el paciente nos puede ir dando información de lo que sucedió también, además de cómo se siente él. Y todo eso nosotros debemos recuperarlo y recopilarlo a toda esa información que nos puede dar. Bien, entonces, para obtener información acerca de las experiencias de la persona, se puede preguntar, puede hacerle algunas preguntas acerca de lo que ha pasado,
¿sí? ¿Dónde estaba la persona, dónde está usted durante X situación? Preguntarle si él está herido, ¿sí? También preguntarle si presenció a alguien que se ha herido, cuánto miedo ha tenido también. Bien, ¿qué sucede ante la muerte de un ser querido? ¿Sí? Podemos formar, mejor dicho, diferentes preguntas acerca de la muerte de ese ser querido. ¿Sí? Podemos preguntarle a alguien cercano a usted, resultó herido, murió a causa de el accidente, el desastre. ¿Sí? ¿Quién es esa persona que se lesionó o que murió? Y a la persona que pasó por una experiencia de muerte, ¿sí? Debemos brindarle ese consuelo emocional, esa información acerca de cómo afrontar la situación, cómo obtener lo que sea el apoyo social y todo lo que sea con respecto al duelo. ¿Se acuerda que hemos visto las clases de duelo y por lo que tenía que pasar cada persona para llegar a afrontar el duelo? Bien, ahora se va entendiendo por qué di todo lo que di anteriormente. Sí, profe. Bien. Inquietudes por las circunstancias inmediatas después de desastres y por las amenazas continuas. Los supervivientes pueden estar muy preocupados por el peligro inmediato o el peligro que está cursando en ese momento. Y podemos hacer preguntas tales como, ¿necesita alguna información que le ayude a entender mejor lo que ha sucedido? ¿Necesita información acerca de cómo mantener a su familia y a sus seres queridos y a sí mismo seguro? ¿Sí? Si necesita también información acerca de qué se está haciendo para proteger al público, como por ejemplo en terremotos, ¿sí? En tsunamis, inundaciones. Bien, muchas veces, por ejemplo, lo que son las inundaciones acá en Argentina, por suerte hasta ahora no tenemos terremotos ni nada de eso de gran magnitud, pero ha sucedido en muchas inundaciones que la gente quiere saber qué va a hacer el municipio para que esto no suceda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pierden todo. Entonces, si nosotros tenemos esa información, también debemos brindársela. ¿Sí? Con respecto a separación de un ser querido o la preocupación por la seguridad de esos seres queridos. Lo que es estar separado de un ser querido o estar preocupado por lo que es su seguridad, eso genera angustia, ¿sí? Si nosotros no hemos intervenido con ese familiar anteriormente, podemos hacerle preguntas también a la persona que estamos interviniendo en este momento, ¿sí? ¿Cómo? ¿Estás preocupado por algún cercano o familiar cercano a usted en este momento? ¿Y sabe dónde está? ¿Sí? Si hay alguien específicamente importante de la familia, de un amigo, que a lo mejor está desaparecido porque hubo un derrumbe de un edificio y no lo encuentran, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Y con respecto a enfermedades físicas, las condiciones también de la salud mental y la necesidad de medicamentos, ¿sí? A lo mejor la persona que nosotros estamos atendiendo tiene alguna condición física,
o también puede tener alguna condición de salud mental que ya existe y necesita de sus medicamentos, ¿sí? Entonces, nosotros debemos preguntarle si tiene alguna condición física o alguna condición de estado de salud mental que necesita atención, si necesita algún medicamento que no lo tiene ahí. Bien. También podemos preguntarle si necesita una receta médica. A lo mejor se quedó sin medicamentos. Si puede comunicarse con su médico. ¿Bien? Bien. ¿Qué hora es? Sí, nos queda. Disponibilidad de apoyo social. ¿Sí? Acá habíamos dicho que apoyo social puede ser la familia, los amigos, la comunidad en general, más allá de el apoyo médico que pueda recibir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los amigos, los familiares pueden ayudar mucho a manejar todo lo que es esta angustia que está pasando la persona. ¿Bien? Entonces podemos preguntarle si hay algún miembro de la familia, algún amigo con el que se pueda contactar para ayudarle con el problema que está teniendo para poder enfrentarlo con resultados positivos. ¿Qué sucede? Hay gente que no tiene apoyo social o no tiene el apoyo social adecuado. Bien, y ahí nosotros debemos ayudarlo a encontrar recursos, servicios disponibles, proveer también esa información. Bien, y podemos también ofrecerles que una reunión de seguimiento. Reunirnos de vez en cuando para saber cómo está llevando a lo mejor su duelo. Bien. Bien. No vamos a llegar a ver qué hora es. 1 minuto, 5 minutos tengan. Bueno, lo vamos a seguir. Asistencia práctica. ¿Sí? Ofrecer ayuda práctica a la persona que estamos atendiendo para lo que sean todas sus necesidades e inquietudes inmediatas. Dijimos como primer paso identificar las necesidades. ¿Sí? ¿Qué necesidad tiene la persona? ¿Sí? Hay situaciones o hay necesidades, mejor dicho, que pueden tener una solución rápida, como por ejemplo, si tiene sed, si tiene hambre, si necesita un teléfono a lo mejor para comunicarse con algún familiar, ¿sí? Pero hay otras problemáticas que no se pueden solucionar inmediatamente, como por ejemplo, como habíamos dicho, en un derrumbe de un edificio, encontrar a una persona o un ser querido, un amigo que haya desaparecido. Muchas veces lleva tiempo, ¿sí? Eso no se soluciona, digamos, inmediato, pero hay otras cosas que sí. ¿Bien? Entonces, tenemos que identificar lo que son las necesidades inmediatas y qué podemos solucionar en este momento. ¿Sí? Como paso 2, clarificar las necesidades. ¿Sí? Hablar con esta persona para que especifique cuál es el problema. ¿Sí? Porque cuando él sabe cuál es el problema, ¿sí? Será más fácil identificar todos los pasos que se pueden seguir para atender esa problemática. Bien, como paso 3 tenemos que desarrollar un plan de acción. ¿Sí? Tenemos que analizar qué podemos hacer para atender lo que son esas necesidades que tiene la persona y sus inquietudes.
¿Mm? En este caso, el paciente puede decirnos qué quiere que se haga, ¿sí? Y nosotros, como intervinientes, también podemos ofrecerle algún tipo de sugerencia. Bien, como cuarto, actúe para atender esas necesidades, ¿sí? Por ejemplo, la persona necesita completar unos papeles que la policía le ha pedido, a lo mejor puede ser una declaración, ¿sí? Entonces podemos ayudarlo a fijar una cita en la comisaría para que esta persona luego pueda llegar y hacer esa declaración que necesita, ¿sí? Por ejemplo, la pérdida de algún familiar, la muerte de algún familiar, también puede ser que necesite completar cierto tipo de papeleo donde nosotros podemos ayudarle, ¿sí?, a la persona para que lo pueda realizar. Bueno, hasta acá vamos a llegar. Bueno, vamos bien, vamos en la 37 y son 78. Vamos bien, la clase que viene lo terminamos. Gladys, mirá que ya saqué compartir pantalla y te veo ahora. No te me rías. Quiero que le quede claro. Si no les queda claro, a mí no me sirve y a ustedes tampoco. Ay, tengo mucho calor. Ay, ahí está. Les subo de igual manera mis 78 PowerPoint que tengo. No sé, no te rías, la de que me hace reír. Para que ustedes lo tengan, porque en los PDFs que yo les pasé, esto es como un resumen de lo que se debe hacer. Falta igual todavía, pero quiero que la clase que viene lo podamos terminar para ver lo que es emergencias, desastres, ay, se me fue, desastres, traumas y demás para poder seguir avanzando. Y en el campus quiero que miren, hay un manual que se llama ABCDE, no sé si alguna lo ha visto, quiero que lo lean, lo vean, que ahí te dice también paso a paso lo que hay que hacer en una intervención. Siempre nos vamos a guiar de ese manual ABCDE. Son 5 pasos muy simples. ¿Bien? Sí, sí. Ahora sí, nos vemos el próximo miércoles, si es que nos juega Argentina. No, el próximo miércoles no lo cambio porque me van a querer matar ustedes. El próximo miércoles a las 5 de la tarde. ¿Bien? Les mando un saludo a todas y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Chao, profe.